del 8 al 15. Colosenses 2, del 8 al 15. Vamos a tener una palabra ahí para nosotros. Colosenses 2, del 8 al 15. ¿Lo encontró? Sí, dice así. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, o sea, todos vosotros, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él, en Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, con Cristo, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os reunirá juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, y quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Te bendecimos, te glorificamos y te damos gloria. Amén. Es una palabra súper potente. Parto diciendo eso. Mientras la leía ahora nuevamente, ¿ya? Yo la leo cuando voy a hacer mi mensaje, pero ahora la estoy leyendo nuevamente, encuentro más verdad todavía. Es una palabra potente. Dentro de todo el Evangelio, si se ve una palabra tan potente, que abarca todas las verdades de lo que es el Evangelio. Yo le puse por título a esto: plenos en Cristo. Sí, plenos en Cristo. Ahora, me han escuchado más de alguna vez decir que el apóstol Pablo, ya es el escritor por excelencia, y nos estoy hablando acerca de comparando al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo no escribió, sino que habló y escribieron todos otros escritores, otras personas. Pero el escritor, ¿verdad?, por excelencia que hay en la palabra, es el apóstol Pablo. De cómo nos viene a revelar, a mostrar todas las verdades o las profundidades de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora él tenía la labor, el trabajo, la responsabilidad que le había encomendado el Señor de poder edificar esta iglesia naciente, esta iglesia que estaba creciendo y que en definitiva tenía que ser fortalecida y que no podía estar a la deriva. No podía en definitiva estar a la deriva. Llama la atención la forma como él escribe y cómo o de dónde salió este apóstol Pablo para poder en realidad poder escribir todas estas grandes maravillas y estas grandes verdades acerca de la palabra del Señor. Hay algunas cositas puntuales de él, aunque las podamos saber, unas cositas puntuales acerca de él. Dice la Escritura que Pablo, antes Saulo de Tarso, era un fariseo, y dice él mismo, decía fariseo de fariseo. Cuando nosotros hablamos sobre el término despectivo o peyorativo acerca de un fariseo, siempre uno piensa que es un hipócrita. Eso, cuando uno dice este hermano es un fariseo, uno está hablando inmediatamente de alguien hipócrita, ya alguien, hipocresía o hipócrate viene de ser falso, de mostrar una careta que no es. Los actores son hipócritas porque ellos representan algo que no son. Ahora, Pablo él mismo señala, dice que, y lo recalca, de que era fariseo de fariseo, o más bien dicho, era hipócrita de hipócritas, era sumamente falso. Saulo, o Pablo, dice que había estudiado a un gran
llamado Gamaliel. Un día le dije una pincelada nomás acerca de cómo se escogían a los discípulos, o cómo los maestros escogían a los discípulos. Era estricto, valga la redundancia, de cómo se escogían a los discípulos, los maestros escogían a los discípulos. Dentro de un grupo grande de discípulos quedaban 1, 2 o 3 personas, y estas personas pasaban diferentes niveles, y si no cumplían con saberse todo lo que el maestro les enseñaba, estos se iban a trabajar y trabajaban en el oficio de sus padres. A la altura de escoger un maestro, un discípulo, se sabían el Pentateuco, ya a los 10 años se sabían el Pentateuco de adelante para atrás, de atrás para adelante, se sabían si les preguntaban una palabra, cuántas veces sabían las palabras, se lo señalaban. Después, cuando pasaban a otra, lo que se llama la Bar Mishnah, que es Jesucristo a los 12 años, es un joven que ya es adulto en cuanto a la ley. Se sabían los profetas, menores, mayores, la historia, de adelante para atrás, de atrás para adelante. Y cuando el maestro les preguntaba algo y siempre no daba la talla, se iban a trabajar los oficios de sus padres, si era carpintero, si eran albañil, si eran pescador. Y los mejores, de los mejores, quedaban llamados para seguir como maestro. Y Gamaliel era un gran maestro, y dice que Pablo estudió. ¿Y por qué dice que estudió los pies de Gamaliel? Porque en definitiva era tanta la devoción de un discípulo, es que los padres, cuando le pedían a sus hijos para que se fueran como maestro, decía que el polvo de los pies de tu maestro ojalá te empape completamente, porque en definitiva pasaban casi ser adoptados por los maestros. Entonces, él señala que estudió a los pies de este gran Gamaliel. Ahora hay una contradicción con lo que hace el Señor Jesucristo cuando llama a los discípulos. Los llama y le dice: ven y sígueme. Y estos discípulos ninguno era cualificado, pero dice que a los no cualificados el Señor los califica o los cualifica. Pero eso para otra predicación. Ahora, él señala también acerca de su vida, circuncidado al 8º día, de acuerdo a la literatura de Benjamín. Era un excelente religioso. En definitiva, era eso. Y también nosotros, de alguna forma, cuando hablamos en forma despectiva a los religiosos, decimos: este hermano es un religioso, nos damos inmediatamente cuenta que no hay vida de Cristo, porque la vida de Cristo no tiene que ver con lo religioso o con la religión en sí misma. La religión es una dimensión humana, pero no tiene que ver con eso. Entonces él señala, o más bien nosotros desglosamos, era un excelente religioso. Pero también entendemos cuál es la razón, por qué razón Dios lo deja o lo prepara, porque no podemos nosotros saltarnos que Dios estuvo desde el momento de la concepción pensando en nosotros. ¿Dice usted amén? Amén. No somos hijos de la casualidad, sino somos hijos de un Dios con propósito. Amén. Tenemos que pensar eso. Usted no está por la casualidad esta mañana acá. Amén. Está por el propósito de Dios. ¿Dice amén? Amén. Está por un propósito de Dios. No lo trajo la casualidad. Lo trajo el propósito de Dios que tiene para su vida. Y mientras no se cumpla el propósito de Dios sobre su vida, usted no será bendecido. Porque tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse ese propósito. Ahora, cuando vemos esto y vemos que Dios tiene un plan y un propósito con este hombre, llamado Saulo, después Pablo, ¿ya? Y que eso debía cumplirse los planes eternos de Dios, y que estaba a usar a Saulo para la obra de Cristo. Podríamos recordar a hombres como Moisés, al igual, de la misma forma, cuando Faraón da la orden de asesinar a todos los niños menores, o todos los que nacían, todo varón, ¿ya? Porque de alguna forma quería detener esta explosión de natalidad, y que en definitiva ellos tenían miedo de que este pueblo se sublevara. Pero ¿qué pasa? La palabra del Señor dice que la madre de Moisés, por la fe, lo escondió. Ahora, ¿cuál era el plan que Dios tenía para Moisés? Mientras que todos los otros niños habían muerto por la mano del faraón, pero dice la palabra que Dios tenía un plan y un propósito sobre Moisés. ¿Y qué hace Dios? Lo lleva o lo esconde en el mejor y el lugar más seguro que había en todo Egipto, que era un palacio. Y dice: pero es como contradictorio. Y tal vez yo también lo puedo encontrar
contradictorio. ¿Cómo Dios lo esconde dentro de la casa del enemigo? Pero Dios también tenía todo preparado para cuando el niño fuese dejado en el río Nilo, que justo en ese momento, ahora uno dice, ¿es casualidad o es propósito? Propósito. Porque no hay casualidades. Era un propósito de Dios que la hija del faraón estuviese con sus doncellas bañándose en ese momento y que justo en ese momento pasase esto y pudiesen descubrirlo. Y vuelvo a preguntar, ¿casualidad o propósito? Ahora, este fue criado por quien defendía con todos los avances de aquel entonces en matemática, en álgebra, en lenguaje, en asuntos militares, en todo. ¿Y cuál era el propósito que Dios tenía sobre Moisés? Para tenerlo 40 años, era un posible, un candidato posible a ser faraón. ¿Y cuál es la razón después de llevarlo al desierto para que estuviese 40 años más en el desierto y aprendiese lo que no aprendió en la casa de Faraón? El soberbio, el erguido, el que se chicaba los dedos, seguramente llevaba a los siervos a ofrecerles todo tipo de cosas. Tuvo que aprender otra cosa. Y tuvo que aprender la humildad, la dependencia de Dios. ¿Ya? Y tuvo que aprender a pastorear, porque iba a estar 40 años pastoreando a un pueblo, a unas ovejas que parecían más cabritos que ovejas y que eran rebeldes y que tenía que tener paciencia. Pero el hombre más manso de la tierra en un momento dado dice, ¿sabes qué más Dios? Ya te va todo, no puede. ¿Por qué? Porque se acabó también la paciencia. Ahora, ¿qué pasa cuando vemos eso? Es allí donde tanto como Pablo, como Moisés, y podríamos nombrar a otros más, y a usted y a mí, es allí donde tenemos que aprender la paciencia, la constancia, la perseverancia, el no desanimarse, el no saber apacentar las personas, el guiarlas, el poder llevarlos a los campos, a aguas de corrientes y todo lo demás. ¿Cómo no va a aprender si no pasa el momento crítico, el momento difícil, tanto de la constancia, la paciencia, la perseverancia? Ahora, Pablo, como buen rabino, como buen hombre de la palabra, ¿ya? Y sabía que él tenía que aprender a trazar la palabra de Dios, que para eso Dios lo había llamado, que él tenía que de alguna forma poner los fundamentos sobre esta iglesia naciente. Para nosotros ahora es fácil porque tenemos la palabra, hay libros, hay teología, hay internet, hay un montón de cosas, pero en ese momento se dependía, y no es que nosotros no dependamos del Espíritu Santo, pero en ese momento se dependía plena y 100% de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque aquí hay que poner las bases sólidas. Pablo señala en Corinto cuando él dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y es la preocupación constante de todos nosotros, saber poner el fundamento. Aprender a poner fundamento, no a trabajar en la parte almática. Si bien es cierto, la parte almática es rica porque nos gozamos, nos alegramos, lloramos, nos reímos, pero esa parte se va. Pero cuando está el fundamento, cuando hay una palabra sólida sobre nosotros, Pablo dice, entonces cada uno de nosotros tenemos que aprender cómo nosotros vamos a sobreedificar sobre ese fundamento. Aleluya. Y Pablo señala, dice que, mire, y otro dice, puse yo el fundamento, pero otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno de nosotros. Porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo, y sobre este fundamento debemos nosotros edificar. Sobre este fundamento debemos nosotros sobreedificar. Y yo veía o escuchaba un sermón por ahí, y hablaba acerca un poco de esta parte almática en que la iglesia se ha convertido últimamente. Que si no tenemos luces, que si no tenemos, y él decía, bien crítico el pastor que escuchaba, ya, no era el pastor su música, ya era súper crítico, y decía, tenemos que, o que se han convertido nuestros adoradores, él decía. Nuestros adoradores se han convertido en estrellas de rock, él decía. No lo decía este pastor. Se han convertido en estrellas de rock. Y si no le tenemos estrellas de rock a la gente parece que el Señor no hubiese hablado en ese día.
como que no hubiesen sentido la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque hemos desbalanceado. Somos parejos en saber lo que es la presencia, la adoración del Señor. ¿Por qué? Porque llegamos a la parte almática, pero la alabanza nos sube a la presencia del Señor. Y pensamos que la palabra le damos 5 minutos y 2 horas a la alabanza, y pensamos que eso es lo ideal. Bueno, lo dejo ahí. Ahora, entonces, para Pablo era muy importante que cada creyente nacido de nuevo crezca sano, robusto y que sepa con toda claridad y firmeza acerca de la obra del Señor Jesús. Tenemos que crecer robustos. Tenemos que crecer, aleluya, sanos en la fe. En este mundo de tanta cosa que hay, pero es horrible, cosas que transitan ahí y andan por internet. ¿Y cómo la gente las acepta? Yo estoy mandando a mi esposa y decía, mira, para que te des cuenta de toda la tontería que anda por internet. Y hay un pastor hombre, y que Dios le había dicho que debía vestirse de mujer para predicar. Con tajo alto, con chiniferta, y la gente toda la aceptaron. Y decía, ¿qué estamos en? Y hay otras cosas peores que esa, o sea, eso no es nada. En realidad hay otras cosas horribles que comen el nombre de Jesucristo. Y entonces uno dice, pero ¿cómo? Si la doctrina, o nosotros como pastores, queremos que los hermanos crezcan sanamente, robustamente, que crezcan bien. Y encuentro hasta la noción del chip, la noción de la bandera, la noción de la escoba, la noción del chichazo, la noción hasta del verso del pastor sobre las hermanas para sacar los demonios. Y otras herejías que son horribles, pero ya caen en lo degenerado, caen en los completamente ya degenerados. Dice, ¿cómo se utiliza este punto? Si decía el doctor Santo, este punto explica la palabra del Señor para decir herejías. Y encuentro en la Escritura en que Pablo estaba preocupado por eso, él habla acerca de eso. Ahora, en parte señalando, dice, mirad que nadie os engañe. Que nadie os engañe. Estar atento, ¿por qué? Porque él señala y dice, y os engañe por medio de qué cosa? De filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No según Cristo. Y yo pongo aquí, dice, ojo, no todo lo que dije son. Amén. No todo lo que dije son. Usted puede ver cosas impresionantes, congregaciones tremendas en Santiago, en Chile, en América, en Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está el fundamento? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está el Señor? Y en parte, Señor, que nadie nos engañe. Esto que él se va refiriendo se refiere a enseñanzas religiosas que han sido inventadas por los hombres, pero que no tienen un fundamento en las Escrituras. Y yo se lo mandaba a mi esposa, ya para que lo viera. Después le mandé otra cosa que no se me puede reproducir a ustedes, que se va a meter con pago. Y los jóvenes, pero si eso nada, así que, y dije, pero esto no es inteligencia artificial, ¿no es cierto? No, mi papá, eso es verdad. Un hombre que predicaba puros garabatos. Sí. Y capaz que lo hayan visto ustedes, yo no lo había visto nunca. Me dice, bueno, ese es viejo, papi, me decía. Ahora, dice, cuidado, que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento de las Escrituras. No hay un fundamento de las Escrituras. Y cuando uno ve esto, y usted tal vez podría señalarle más cosas acerca de cómo el diablo engaña a las personas. De cómo, aleluya, está siendo la gente engañada. Y yo pongo algunas cosas por aquí solamente, ya, porque las vi, por eso las pongo. Yo le contaba, que yo fui a la iglesia, a la catedral católica, que no era creyente, y
pasé por allí en una Semana Santa y de repente sacaron una cruz que se la sacan una vez al año, el día Viernes Santo, y sorprendente, y me llamaba la atención, siempre me llamó la atención la parte religiosa. Y de repente el cura empieza a explicar y dice que esa es la cruz, la cruz como la cruz solemne. Es una cruz solemne y se usa solamente para Semana Santa. Y dije, está bien, pues una cruz. No, pero esa cruz tiene algo completamente más diferente todavía, que la hace más solemne todavía. Entonces todos pensamos, ¿qué será? ¿Qué se la hace tan solemne? No, es que en el vértice de la cruz hay dos astillas pequeñitas que pertenecen a la cruz de Cristo. No le dije así, sale. Siempre se me sale, no. Ahora, eso es mentira. Amén. O te lo cree, mentira. ¿Dónde quedó la cruz de Cristo? No está, se la quedó. Seguramente la llaman fue. No está la cruz de Cristo. No está el manto de Luis tampoco. Y todos dicen, no, ¿qué es? Si fue el manto que envolvió al Señor Jesucristo y se ahora y todo lo demás. Y yo digo, ¿cómo se inventa para engañar a las personas y cuántos miles y miles y miles y millones de personas están siendo engañadas constantemente? Y no solamente en el ámbito católico romano, sino mucho más en el evangélico también. Sí, Señor. Y yo pongo acá el rosario, ¿ya? Y yo leí el rosario, por eso lo repetí, por eso de los misterios gozosos, los dolorosos, los gloriosos, los luminosos, entre la Ave María y el Padre de Noche y todo lo demás, y todos rezamos que eso nos podía acercar a Dios, nos acercaba a Dios, pero no nos acercaba a Dios, en ningún momento nos acercaba a Dios. ¿Y qué pasa con el ámbito evangélico cuando empiezan a vender agua santa del Jordán? Agua santa del Jordán, tierra santa también, hojas de olivo que traerán bendición, la sal o el camino de la sal, y lo venden, y la gente cree que eso va a traer bendición. Ya, no puedo más, ¿no? Vamos a ir para acá porque no me ven. El pastor me dice, pastor. Todo me dijo, este es aceite de los olivos de Israel. Me dijo, porque este es el aceite de la ungida. Dije, pastor, caemos en bendición. Amén. Por ahí queda una botellita que no quedó, pero quedó con nada. Porque si nosotros le ponemos el acento a eso, ¿en qué estamos cayendo? En el aceite de los olivos. No es así. Nunca, y más encima, si cuando Juan habla, o sea, Santiago habla, úngalo con aceite, no está hablando ni siquiera de Secher, de maravilla, de otro aceite, no recuerdo otro aceite. Ya, los tiros, ya, la cuenta y todo lo demás. No está hablando ni siquiera que usted, ni siquiera si fuese aceite de oliva, tampoco lo dice. Si es super virgen, extra virgen y todo lo demás, tampoco lo dice. Porque si nosotros nos encasillamos en eso, que eso debe ser, estamos cayendo en eso. Amén. No dice ninguna parte de eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando también, aleluya, se guarda el sábado, nosotros no somos sabadistas por si acaso, no guardamos el sábado por un asunto circunstancial, hacemos el culto el sábado, y podríamos hacerlo el jueves, el lunes, el miércoles, cualquier día, y da exactamente lo mismo, que Dios está todos los días. Amén. Amén. Sí, está todos los días. No es el domingo. ¿Quién dijo el domingo? Nadie. Era solamente por el primer día de la semana porque había más disposición de tiempo y todo lo demás. Pero puede ser cualquier día. Entonces los que se reúnen el jueves, el sábado, el miércoles, el lunes, ¿no está el Señor ahí? Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuántos tienen que guardar el sábado como los adventistas? Aleluya, porque más aún, la Biblia Escritura señala en el libro de los Hebreos que
es nuestro Shabbat. Él es nuestro descanso. No hay que guardar días. Él es nuestro Shabbat. Y yo puedo hacerlo el lunes perfectamente y la presencia del Señor se va a mover. Aleluya. Pedir al ángel de la guarda, nuestra dulce compañía. No nos desampares de noche ni de día. Ni el día de nuestra muerte. Amén. Mi tía me decía recitar a la gente de la guarda. Mi hija murió de 101 años y la dije. Rogar a las animitas. ¿Cuánta fuerza agarran las animitas? Y siempre me acuerdo la animita del robo maldito, que yo se lo he contado porque hay un cabello santo, como maldito. Y podríamos seguir. Y no quiero abundar con la doctrina de la prosperidad, porque sería un milagro. Todo eso, el evangelio de la prosperidad. Tiene que echar el agua, tiene que echar el pedido de oración a Dios. Y Dios tiene que responder porque tiene que responderse, o porque la pobreza no es de Dios. Y que Dios quiere que los hijos de Dios sean ricos y sean millonarios, tengan mejores autos y tengan mejores. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde sale eso? Eso es una energía. Amén. Aunque la palabra es una energía. Es una verdad. Y manipula a la gente. Amén. Trata con las personas. Diciéndoles impactas con tanto recurso, con tanto dinero. No es que me ha dado una pobre. Y yo tuve una oportunidad de gente de escribir llorando que le dan su plata de su propiedad, de una casa, y Dios no le respondió el crédito. No se encuentra. Ahora, ¿qué pasa lo que él dice? Ojalá tengamos cuidado, no seamos engañados, no sean engañados porque el que llega todos los días en la mañana, el domingo, el sábado, ahí a tocar la puerta. Y llaman. Ni siquiera le diga eso. Bienvenido. Y Pablo dice, ojalá que no tengan eso, porque solo existe uno que habita toda la plenitud de la deidad. Y ese uno, el que habita toda la plenitud de la deidad, se llama Jesucristo el Señor. Dale un aplauso entonces al Señor ahí. No hay otro. No es Pablo, no es María, no es nadie. Solamente uno, Jesucristo el Señor. Y Pablo, él decía indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Él habitó en medio nuestro. Aleluya. ¿Por qué? Cuando él señala que en Jesucristo habita toda, dice toda, no falta nada, no es un pedacito nomás, no son las armas que tiene el Señor, es completo. Y cuando usted llega a Cristo, es completo, es el Dios completo que está allí, porque habita corporalmente, dice toda la plenitud de la deidad, todo el cielo, todo el reino, toda la gloria está en Jesucristo el Señor. Por eso yo buscaba las Escrituras, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este? Aleluya, que Pablo nos señala de tal forma que empiezo a buscar las Escrituras y cada uno de ellos se preocupa de decirnos quién es Jesucristo. Él dice, parte señalando de los profetas, dice, Cristo es el sol de justicia. Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Cristo es la resurrección y la vida. Cristo es nuestro buen pastor. Cristo es nuestro sanador. Cristo es nuestro libertador de nuestras almas. Cristo es nuestro perdonador de nuestros pecados. Cristo es nuestro abogado. Cristo es camino. Cristo es verdad. Cristo es vida. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo es nuestro abogado. Aleluya. Cristo, aleluya, es que levanta nuestra cabeza y es nuestra gloria. Cristo es el que nos saca del pozo de la desesperación. Cristo es la peña de red por la cual todos tenemos agua para la vida eterna. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo es
Señor. En Cristo estamos completos. Amén, Señor. Gracias, Señor. Estamos completos. No necesitamos nada. Claro, necesitamos comer, ¿no? Pero eso es cotidiano, eso es doméstico. Pero no necesitamos de nada más. Porque Él mismo dijo: buscar primeramente el reino de su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y voy a hablar solamente esta semana, este inicio de semana. Llevamos 6 días, 7 días. 6 días, 7 días. 7 días de prioridad de este junio. No hablemos de mal, por lo que pasó, es historia. Pero estos 7 días de junio, Dios ha añadido sobre su vida. Sí, Señor. 7 días. Amén. Sí, Señor. Porque en Cristo estamos completos. Veamos lo que Dios ha añadido sobre nosotros, más de lo que pueda faltarnos. Como dice el dicho, nos ha pensado. Muchas veces no miramos el medio vaso, vemos el vaso vacío más que el medio vaso. Y cuando uno ve el medio vaso lleno, somos bendecidos, no el vaso lleno. Porque el Salmo 23 decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Completo sin ayuda de ceremonias religiosas, completo sin ayuda de filosofías, completo sin los inventos de la superstición, completo sin medios humanos. Solamente la intervención de Dios sobre su vida, sobre su familia, sobre sus amigos, sobre su economía, sobre su salud, sobre su casa, sobre su brazo, sobre su luz, sobre todas esas cosas. Aleluya. Solamente es Cristo el que se ha preocupado. Estos 7 días que están pasando, este séptimo que estamos en la mitad del día, ahí ha estado Dios, Sí, Señor. involucrándose, metiéndose, sabiendo cómo estamos, preocupado por nosotros. Así es. Y Pablo decía: ¿por qué? Porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él toma un tema que tal vez para algunos no lo quiere tomar, pero Él tiene toda autoridad. Él mismo dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y si es la cabeza de toda autoridad, no es un desgobierno, es un gobierno correcto. Es un gobierno donde reina la justicia, la paz, y viene siendo, no la vemos aquí, pero sí sobre nuestras vidas. Ese gobierno. Como dice Pablo a Filipenses, dice: toda rodilla se doblará de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra al nombre de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Pablo lo decía a Colosenses: porque Él es la cabeza, no es la cola, no son los pies, no es las manos, no es el dedo pulgar, es lo principal. La cabeza es la que ordena, la cabeza es la que manda. Ahora, con esa autoridad, yo digo, con esa autoridad tan grande, aleluya, esa autoridad máxima, tenemos al comandante en jefe, el capitán general de las huestes celestiales. Aleluya. No es cualquier persona, no es ni el presidente del Senado, ni de la República, ni el presidente de la Corte Suprema, no, ninguno de esos 3 poderes máximos en nuestro país, ni siquiera el comandante en jefe de la FASH, que lo que nombraba hace poco, no, tampoco. Todos están sujetos. Pero es no, el que nosotros tenemos es más grande. Aleluya. ¿Por qué? Porque no hay demonio que se resista a la orden de Jesús. Porque para allá va apuntando después Pablo, para que podamos entender, aleluya, que no estamos solos en este mundo. Que Satanás no nos puede dar, así como el Señor Jesucristo le dijo, le pidió hasta permiso. Porque el diablo le dijo, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, que el diablo le había dicho: Pedro, Satanás me ha pedido. Dice: ¿por qué tiene que pedirle si es Satanás? No, porque Él tiene toda autoridad. Me ha pedido zarandearos como a
resista a la orden de Jesús. Y si nosotros estamos bajo la sombra, bajo el alero, bajo el amparo del Señor Jesucristo, no nos toca. Amén. Aleluya. No tiene ninguna autoridad sobre nosotros. La única autoridad que tiene el diablo sobre nuestras vidas es la que yo le da. Nada más. Y cuando veo esto acerca de quién es la cabeza de todo principado, de todo, no solamente de los ángeles, de todo principado, porque Pablo decía que todos tendrán que arrodillarse y deben subir a ella, Satanás arrodillado, porque no reconocieron a Cristo como Salvador, pero sí reconocieron la autoridad del Señor. O si no piensen en el Gadareno, ¿se acuerdan del Gadareno? Cuando el Padre dice, ¿quién es con nosotros? A Jesús, Hijo de Dios, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¡Qué palabra! ¡Qué reconocimiento! ¿Y cómo supo esos demonios que tenía, que eran muchos, era una legión, que tenía el Gadareno? ¿Cómo supo que era Jesús? ¿Y por qué le dice esa expresión? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes del tiempo? ¿Y a qué se refiere ese antes de tiempo? ¿Será que habrá un tiempo en donde tendrán que ser atormentados todos los demonios que se rebelaron contra Dios? Dice que Marcos, cuando escribe, dice que corrió en la arena y se arrodilló delante del Señor. ¿Y usted cree que el Señor dijo, no te puedes arrodillar delante de mí porque yo soy un hombre igual que cualquiera? No. El Señor permitió porque era el Hijo de Dios. Porque Él podía recibir sí adoración. El Hijo de Dios. Había un reconocimiento a la autoridad. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el que está de nuestro lado? ¿Quién es el que está a su lado? No diga que está hermano. ¿Quién es el que está a su lado? Cristo el Señor que está a su lado. Cristo el Señor que está a su lado. Por eso dice el Salmo 91, dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, no tendrás temor al terror nocturno, ni saeta que vuelve de noche, ni pestilencia en el día que estudia. Nada de eso. Él quiere atormentarnos, quiere llenarnos de miedo, de inseguridades, quiere llenarnos muchos sentimientos. Pero ¿hasta dónde nosotros permitimos o decimos, no, hasta aquí no más? Aleluya. ¿Y por qué quiere atormentarnos? Porque Él sabe lo que está dentro de nosotros. Sabe que Jesucristo es el Señor que reina en nuestras vidas. Gloria. Aleluya. Y Él dice, entonces Él va señalando y nos va explicando y dice que en definitiva, cada uno de nosotros sin Cristo estamos completamente seguros. Y después se mete en un asunto que nos habla de la cruz para dar la gloria, para dar la victoria, para dar el triunfo de lo que significó. No lo deja al azar, no lo deja así suelto. Ahora, ¿por qué se mete con esto después? Porque en definitiva los que hablan, o estas filosofías huecas, estas huecas sutilezas, estas tradiciones de hombre, ¿de dónde vienen? ¿Quién las inventa? ¿Quién está detrás de todo eso? ¿Ese hombre que inventó? ¿O fue el marino asusando y diciendo, inventa esto? Y ahora que si inventa esto, hay gente que te va a seguir. Y te va a levantar, y te va a exaltar, ¿no? Y te va a querer. No vaya a ser muy cuidado, que vaya a predicar lo que ellos quieren predicar. Pero lo que quieren escuchar. Lo que quieren escuchar. ¿Quieren escuchar el aborto? A ver, eso. ¿Quieren escuchar esto? A ver, eso. Si eso es lo que la gente quiere. Entonces, vamos a acerca de eso. Y entonces Pablo dice, perdón, tenemos la victoria. Entonces habla de la cruz. La cruz significa muerte, maldición, libertad, perdón. Fue la cruz allí donde fue vencido el pecado, no solo como culpa, sino también como poder.
esa chilla en la cruz es donde está nuestra culpa y ya no tiene más poder sobre nosotros. No bastaba con quitar la culpa y el poder, había que vencerlos. Había que darle vencimiento. Entonces el verso 13 dice: vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os debía juntamente con él perdonando todos vuestros pecados. El 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo del medio y clavando la monta en la cruz. Ahora dice: anulando el acta. El acta es como el pagaré, lo que nosotros diríamos. Y esa acta nos era contraria. Estaba siempre delante de nosotros y no la podíamos ocultar. No podíamos. Y yo siempre cuando pienso en mí, yo pienso: ¿qué no me queda en su vida privada? Cuando pienso en usted, ¿de qué corte era el acta que era contraria delante del Señor? ¿Tiene una acta chiquita así para que dice? Sí. Esta es mi acta. Y te ves: ¿de qué porte era el acta que tenía usted y que era contrario? Tan chico, pero podríamos, a lo mejor, ocupar toda la panamericana que va de Chacañita acá, no, llegar hasta Alaska, vamos para el otro lado, y podríamos dar vuelta al mundo tal vez. Pero él dice algo: esa acta fue anulada. Yo digo: qué grandeza. Cuando nosotros no perdonamos ni siquiera alguna indiferencia nos hace algo, alguna palabra, algo que nos manda a nosotros, y él dice que anuló toda. Y esa acta no será contraria, porque esa acta que estamos creyendo todo el día: soy pecador, me dejó la muerte, y todos nuestros pecados que cometí, todos tus pecados que cometí, muchos más, y en nada la tenía en la frente, celoso. También no la voy a ver, pero que sí la veía. Tratábamos de buscarla para tener la tierra, y simulábamos ante las personas ser buenas personas, ser honrados, ¿verdad? Pero no podía, delante del Señor la podíamos ocultar. Ahora este documento, este pagaré queda invalidado, privado de la fuerza legal para exigirnos el pago de la deuda. Cristo es nuestro sustituto. La paga del pecado es muerte, pero Él la suprimió. Él suprimió lo que está diciendo Pablo. Lo quitó de nuestra vista, pues pendía enfrente de nosotros con una carta de acusación, un cartel acusador. Donde fuera estaba ese perdón ahí que decía que éramos acusados y que como éramos acusados merecíamos la muerte. Y dice el Señor: esa acta fue anulada, pero además hizo algo más poderoso también en la cruz. Dice que despojó a los principados y a las autoridades. Los despojó del dominio que ejercían sobre nosotros. Nosotros éramos verdaderas marionetas. Pecan esto, hacen todo, y esto también, así, como verdaderas marionetas. Y dice el Señor que a esos demonios que estuvieron allí azotándonos y nosotros hicimos la voluntad de los demonios, ese dominio, aleluya, no existe más. Nos despojó completamente de nuestras vidas. Les quitó las armas, les quitó el uniforme, los degradó, aleluya, como se degrada a un general, quitarle la dignidad, quitarles el honor, quitarles el privilegio. Dice que para un uniformado no hay cosa más baja que degradarlo frente a sus subalternos en un momento dado. Es sacarle las perchas y no se las sacan, decirle: por favor, usted puede sacarse las estrellas que tienen aquí, es despojarlos, es sacarse los antidones y sea avergonzado por lo que hizo.
Dice que los desarmó, al desarmarlos los desnudó y perdieron toda prerrogativa que gozaban sobre nosotros. Entonces va señalando el apóstol Pablo y dice, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole en medio. Dice que despojó a los principados, las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos sobre la cruz. El triunfo que ellos tenían, en definitiva, es exponerlos a la pública vergüenza. Es como ponerlos en una plaza pública y que todos se rían, como lo hicieron con Jesús cuando lo llevaron a la cruz. Exponerlo. Por eso, cuando uno ve todo esto, entonces, ¿qué pasaba con nosotros? Cuando la vanidad reinaba en nuestras vidas, o el temor, la maldad, la inmoralidad, el rencor, ahora todo eso, la vanidad huye, no tiene poder sobre nosotros. El temor, el espíritu de temor que muchas veces se apoderó tal vez de nosotros, el espíritu de suicida que se apoderó de nosotros, huye bajo el poder de Jesucristo. Amén. La inmoralidad huye, el espíritu de rencor huye, el espíritu de división huye, el espíritu de rebelión huye, la oscuridad huye, la perversión, la ambición, la murmuración huye, la hechicería, la mortandad, y podríamos seguir enumerando todo lo que debe huir bajo la presencia del Señor. Amén. Lo cual, como en otro lado, estuvimos sumidos nosotros, pero Él nos dio la vida y la libertad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Libres, completamente libres. Y como dice una alabanza por ahí, tu presencia reinará sobre todo principado. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Aleluya. Al dejarnos sin autoridad, Dios nos exhibe públicamente, los expuso a pública vergüenza, como un trofeo de guerra, con quien tiene toda autoridad. Como dice el Salmo 8, todos están debajo de sus pies, todo. Entonces, cuando vemos lo que dice el apóstol Pablo acerca del Señor y acerca de lo que engañan, no se engañen, porque detrás de todo ese engaño hay una maquinación diabólica, malévola, maquiavélica, que lo que pretende es que la gente no conozca la verdad de Jesucristo, el Señor. El Señor triunfó sobre ellos, porque Cristo es nuestro ganador. Cristo venció, Cristo es nuestro triunfador. La muerte no pudo contra él, tampoco, pensando el maligno que la muerte lo iba a detener. Y Pablo dice, sorbida esa muerte en victoria. Y él señala y hace una pregunta: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, muerte, está tu sepulcro? Dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿De quién temer? Si el Padre nos da. Amén. Amén, Señor. ¿De quién tener temor? ¿De quién correr a orientarnos? Tener discernimiento. Cuando sabemos que muchas veces las tinieblas quieren apoderarse de nosotros, o nos vimos un momento, un poquito, que le abren la mano su puerta, Él va a entrar y no va a pedirle permiso para robarle. Él nos va a destrozar porque nos odia. Aleluya. Y es allí donde tenemos que estar erguidos, firmes, en sólidos, en el fundamento que es Cristo el Señor. Y concluyo. Podemos disfrutar de nuestra vida en Cristo porque nos hemos unido a Él, como dijo el apóstol, en su muerte y en su resurrección. Nosotros, o nuestros malos deseos, nuestra esclavitud al pecado y nuestro amor por el pecado murieron con Él. Unidos con Cristo en su resurrección, podemos disfrutar del compañerismo inquebrantable con Dios
pagar el pecado. Nuestra deuda por el pecado ha sido pagada completamente. Nuestros pecados han sido puestos a un lado y olvidados por Dios. Y podemos ser limpios y nuevos. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos con Dios. Así es. No se dejen engañar. No todo lo que hizo. No todo lo que hizo. Escuchen aquí el fundamento. No escuchen todo lo que anda por la red. Mucha porquería. Mucha porquería. No se cobra todo eso. Discierna. ¿Y qué significa? No sean engañados. Cuando estemos en la presencia del Señor, cuando usted llegue y dice, no, que fui engañado, como dijo él, no, que me engañó la serpiente, en donde me obedecí, después, oye, ¿qué hiciste? No, que me engañó la mujer, y el serpiente que hiciste, bueno, se te agradece. No, porque no dejemos así. Maduremos, crezcamos, como el hábito de Dios. No seamos del montón. Seamos de las discípulas. Eso es lo que el montón es mucho. Hay muchos que se dejan guiar por las luces y todo lo demás. Pero son palabras de luz. Son, escuchamos en el muchos son como estos fuegos de artificial. ¡Ah! Lindo, precioso, pero no todo, seamos antorcha. No muy agradable, pero seamos antorcha. No fuego de artificio. Pero no es un pavimento feo. Seamos antorchas. Y que Dios nos guíe, nos oídos, se agudicen a escuchar siempre la palabra de Jesús. Póngase en pie, por favor. Den gracias al Señor. Orar por algo, decirle gracias al Señor. Eso es importante, decirle gracias, Señor, por la libertad. Gracias porque la cruz, moriste por nosotros. La cruz fue suficiente, Padre, para nosotros. La cruz fue suficiente. Te damos gracias, Señor, porque este día recordamos ese acontecimiento precioso que fue el que has muerto en la cruz del Calvario, con este jugo de la vida, Señor, que representa tu sangre vertida, Padre amado, en la cruz del Calvario. Sangre de nuevo pacto eterno, Señor. Te damos gracias, Señor, por eso. Y por este pan, Señor, que representa tu cuerpo molido y partido también, Señor Jesús. Sin forma, Señor. Pero ahí lo encontramos, Padre amado, entendiendo y dando gracias por todo, Dios mío, que tú has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque si no hubiese sido la cruz, estaríamos todavía en nuestros pecados, sumidos en nuestra maldad, Señor Jesús. Pero viniste un día, Padre, y nos diste vida abundante, fresca, buena, agradable, Señor, perfecta, Dios mío amado. Oramos esta mañana, Señor, rogando, Padre, rogando, Padre Santísimo, que seas tú el dador verdadero de la vida, Señor amado. Oramos en estos momentos, Señor, partimos este pan, Señor, que representa tu cuerpo molido, partido por nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque nos das, Señor, esta oportunidad, que el maligno ya no tiene, aleluya, ninguna autoridad sobre nosotros, Señor. Esta mañana, Señor amado, oramos, Padre, clamando y suplicando, Señor amado, que sea verdadera bebida, Señor Jesús, verdadera comida para nosotros, Señor amado. Oramos, Dios mío, que tu pueblo en esta mañana, Señor amado, reciba, reconozca, Padre, aleluya, la gran importancia de la cruz, la gran importancia del sacrificio perfecto de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Pasen las hermanas ahí y después que usted tenga paz acá adelante y estamos juntos
aleluya, celebrando esta cena en este día, adorando, Señor, tu nombre, tu palabra, Señor, y tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Muchas, muchas gracias por todo, Jesús. Aleluya. Esa sangre preciosa del Cordero de Dios. Sangre eterna, sangre del nuevo pacto, sangre maravillosa, Señor, que trae bendición para cada uno de nosotros. Aleluya. Aleluya. Es la sangre del Cordero, Jesús. Tú reinarás, Señor, por siempre y para siempre, Señor. Serás, Dios mío, aleluya. Aleluya, coronado por la alabanza de tu pueblo, Jesús. Por la alabanza de los hijos de Dios, de los redimidos, aleluya. Será suficiente para nosotros, Padre. Te agradecemos esta mañana, Señor, y te bendecimos con todo nuestro corazón. Si tiene el pan de la copa, pase acá y estemos juntos celebrando, aleluya, la cena del Señor. Pase usted y póngase bien adelante acá y podamos esta mañana adorar a Jesús, bendecir a Cristo el Señor. Te adoramos, Jesús, un corazón dispuesto para ser bendecido. Es usted el que tiene que decirle al Señor que le bendiga. Aleluya, que no sean nuestras manos o nuestras oraciones. Y póngalo delante del Señor, toda preocupación delante del Señor. El Señor, el que está pendiente, el que está atento ahí, aleluya, a lo que está sucediendo, a lo que está aconteciendo, a lo que en definitiva, aleluya, está pasando en estos momentos. Son 7 días que han pasado de este mes de junio. Este equipo podemos decir, Señor, ha sido tu gracia, ha sido pura gracia, ha sido pura misericordia, Señor, que tienes con nosotros. Te agradecemos, Jesús, y te damos gracias, Señor, por estos elementos, Padre. La sangre, el jugo de David que representa tu sangre, Señor, y el pan, Señor, que representa tu cuerpo. Te damos gracias, Señor. La palabra del Señor dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en recuerdo, en memoria. Y la cena nos lleva a 2 instancias, ¿ya? Una es a la cruz de Cristo, y la otra es beber la orilla ya en la presencia del Señor, en la boda del Cordero, en la gran cena. Y estaremos todos nosotros un día allí para celebrar a Cristo, el triunfo de Cristo. Y el Señor se alegrará con todos los que llegamos. Los que llegamos allá, como decíamos la vez pasada, no fue fácil, pero lo logramos. Tomamos en el nombre del Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Este sacramento, Señor, hacemos, Padre, recordando tu sacrificio, Jesús. Gracias. Me imagino esa cena que tuviste con tus discípulos, la última cena, Señor, donde tú les hablaste de lo que significaba tu muerte, Señor. Tal vez ellos no lo entendieron de momento, pero dijiste: esto harán todas las veces que recordando lo que pasó ahí en la cruz. Por amor, por entrega, por misericordia, nos amamos, Jesús. Gracias, Señor. Esta mañana recordamos ese evento. No tuvimos nosotros ahí, pero si tu palabra recuerda lo que pasó ese día. Te damos gracias.
la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 2025, julio. No sé, vamos a venir el Señor. No hay fecha, no tenemos ninguna fecha. Si elegir una fecha, es una herejía. No tenemos fecha, sabemos que sí vendrá. Tenemos que hacerla hasta que Él venga. Y nos dice si tenemos salud, tenemos alegría, estamos tristes, estamos con problemas económicos. No dice nada de eso. Tenemos que celebrarla. Amén. Y eso nos da la fortaleza. En Cristo está nuestra fortaleza. Así que hasta que Cristo venga. Amén. Hasta que Cristo venga. Y la hermana. Hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Amén. En el nombre del Señor. Hasta que Cristo venga. Gracias, Jesús. Damos gracias a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Vamos a orar los unos por los otros. Gracias, Señor. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Vamos a orar los unos por los otros. Y vamos a